¿Qué pasa con el clan Moyano? A ver, crisis Bueno, camionera, se parte el clan. ¿qué no pasa? Esta es una serie que tiene más capítulos que Lost, les diría a esta altura. Es muy larga, todo el tiempo. Los Moyano es una familia muy, pero muy grande, que en un momento tenían los intereses encontrados, y desde hace bastante tiempo las dos personas que vemos en la portada, aquí abajo mío, están muy enfrentados. Padre e hijo, mirá, ¿eh? Muy enfrentados, sí, efectivamente se han convertido en una especie de némesis. Un Pablo que en el último tiempo se ha recluido más en el sector del kirchnerismo, representando el sindicalismo más duro, si se quiere, más contrario a el gobierno del presidente Milei, por ejemplo, y un Hugo Moyano que ha hecho una especie de equilibrio, que últimamente incluso ha estado haciendo guiños con el propio Axel Kicillof. El tema ahora es que, y lo cuenta muy bien nuestro compañero Ricardo Carpena en Infobae, es como una especie de reaparición intempestiva, subiendo el perfil muy alto de Pablo Moyano, que estaba como en silencio. ¿Se acuerdan que el año pasado, en el último tramo del año, contábamos todo el lío fenomenal por la crisis que hay en la obra social de camioneros? Un lío de total. Oschoca, exactamente, que la dirige Liliana Zulet, que es la esposa de Hugo Moyano, una deuda millonaria que hace que los sanatorios, los alrededor de 5 sanatorios muy grandes y opulentos, por cierto, que tienen camioneros, estén funcionando muy mal en el último tiempo, y los afiliados obviamente se quejan. Pablo reaparece con una sesión de reuniones en los últimos días, alrededor de 5 reuniones con dirigentes muy importantes del mundo sindical, reuniones que muchos no han trascendido, pero que generan ruido al interior de la familia Moyano. Otra de las apariciones de Pablo ha sido, acá vemos fotos en la sucesión de reuniones, Mirá, exactamente, hiperactividad de Moyano. Otra aparición importante que generó ruido Todo foto, ¿eh? es que estuvo hace muy poquito, la semana pasada, en La Matanza, en un plenario muy grande, en una de las fábricas de Coca-Cola, con 1.500 trabajadores afiliados al gremio de camioneros de la rama logística, anunciando un paro, todo lo cual a Pablo, a Hugo, por supuesto, le molesta, siento como que le está soplando la oreja el hijo. De hecho, una de las grandes molestias del último tiempo fue cuando Pablo, que no lo había llamado ni para el Día del Padre a Moyano, Moyano padre, el DJ Sendereso en una reunión con gente de camioneros, fue a verla a Cristina. Es más, es uno de los primeros que... Estuvo ahí en San José. Claro, es uno de los primeros que va a San José 11-11, tenemos creo por ahí la foto. Hugo no quiso saber nada, con eso se despegó de esa foto, con lo cual es un Pablo que empieza a tensionar fuente por la conducción del gremio. Recordemos que fue desplazado Pablo por Hugo, que volvió a ser reelecto, O sea, la por un mandato interna más. Al rojo vivo. ¿Querés que escuchemos 82 a Pablo años Moyano? tiene Hugo No hace Moyano. muchos aportes, por lo que dice paro en todas las entrevistas. Pero Dale. escuchémoslo a ver si dice algo distinto, porque fue contra los sindicalistas. A ver. No es una asamblea, este es un paro en Coca-Cola para que escuchen los reclamos legítimos que han presentado los delegados. Y con respecto a la reforma laboral, no hay mucho que explicar. Hay que estar en la calle para rechazar, porque si se aprueba, no vamos a estar reclamando un presentismo, vamos a estar reclamando puestos de trabajo porque se vienen por todo. Como fue este forro con la motosierra, va a venir por la motosierra por nosotros también. Así escucha a algunos dirigentes por televisión que hablan muy bien, no sabés si son dirigentes gremiales o son actores, que explican la reforma laboral. Todo el mundo sabe que la reforma laboral es una cagada y vienen para sacarnos los derechos. La única forma de rechazarla, el 11 de febrero, la semana que viene, tenemos que estar todos en la calle, todos, acá a la mierda, las plantas de Coca-Cola, Quilmes, Recolección, todo en la calle a defender los derechos de los trabajadores. Bueno, Ahí está. da la sensación, y ya Siempre- somos también así, ahí está la foto de Cristina, qué poco aporte, ¿no? Porque siempre es lo mismo. Si en un Siempre, momento además, hablamos de una reforma laboral, el sindicalismo tendría que apabullarnos de proyectos, decir, che, vamos a tener más trabajo, vamos a tener más aporte, vamos a tener más aportes jubilatorios, pero cada dos palabras, paro, intelectualmente, muy precario. Ahí está con Cristina también, ¿no? Se ve. No, obviamente Fue eso, visita, Pablo ahí está. es siempre un clásico, sobresale por su uso cultivado del lenguaje, ni hablar, pero lo concreto es que él sale un poco a picar la cancha, insistiendo Claro, en que y el el interna de sindicalismo ellos. tiene que hacer un paro en esta CGT de una conducción, digamos, débil,
donde a una semana del tratamiento de la ley no hay una posición clara si van a hacer un paro, si no van a hacer un paro. Y el último fue, si hacen un paro no va nadie o no tienen la malísimo, convocatoria ¿no? de otras épocas, efectivamente, No con funcionó, lo cual... no funcionó. Y para concluir esta parte de los moyanos y habría que charlemos el tema, fíjate que al lado de él estaba ahí en el acto, en Mar del Plata, este muchacho de sobrenombre llamativo que es Feucho Aparicio. Que puso tanto lío al gremio, ahí no ese señor Claro, Feucho. que esté él ahí arriba en el mundo sindical es todo un tema que habla de la interna porque es a quien Moyano desplazó supuestamente Y por hoy ser está uno de con los el hijo. cómplices del choreo y del defalco al hotel de Mar del Plata de camioneros. Sí, mucha plata, Aparicio ¿no? es uno de los secuaces de Pablo Moyano, una CGT dividida que tiene sus internas, camioneros ni hablar. Recién en el 2029 sería la próxima elección. Mirá. De camioneros, donde todo indica que Hugo Moyano daría paso a su hijo Jerónimo, Sí, a quien ha 2029, puesto en un lugar mucho muy tiempo. Bueno, importante. a ver, escuchémoslo al padre. En, A este El clan habla. A ver, Dale. padre. Hugo, ahora, ¿qué opina de...? Son muchos los gobernadores, inclusive del PJ, que están avalando, como se avaló el presupuesto, en este caso esta reforma laboral, que van a Casa Rosada, que hablan con Santilli y demás. ¿Qué opinión te merece eso? Espero que no revivan la Banelco. Que me tocó vivirla a mí, me tocó discutirla a mí. Era muy, en esa época era muy difícil porque ellos, lo dijo el gobernador de ese entonces, que como ellos tenían en mayoría en diputados, iban a sacar la ley. Le digo, sí, pero nosotros tenemos mayoría senadores. A los senadores tengan la Banelco. Espero que no ocurra lo menos este año. Bueno, Silvia Sí. y Margarita, quiero opiniones de esto porque entramos en una semana donde podrá haber contraposición a los proyectos, pero bueno, el sindicalismo ahí, que estamos a la puerta, que no hacemos paro, que hacemos paro. ¿Qué están viendo de todo esto? Más allá de la interna de esta gente, ¿no? Bueno, yo creo que no hay dudas en la Argentina que es necesaria una modernización del marco laboral. Así que me parece que eso ya dejó de estar como un tema de discusión. No es que tiene que haber o no tiene que haber reforma. En todo caso, habrá que ver dentro de la reforma que propone el gobierno, y entiendo que ahí la CGT todavía está teniendo algunas conversaciones con el gobierno. Digo, hoy por lo menos eso indicaban algunos diarios y algunos periodistas, que todavía había algunas negociaciones, que no se conoce exactamente cómo va a quedar efectivamente en la votación. El dictamen que salió es muy similar al proyecto, sí. pero es muy probable que de aquí al jueves que se trate se siga ampliando esa conversación y se introduzcan algunos cambios. Pero lo que no hay dudas es que hay que avanzar con la modernización laboral. Esta reforma, la verdad, es bastante profunda porque toca una gran cantidad de aspectos, desde las modalidades de contratación hasta los derechos colectivos, pasando por todo lo que uno conoce de la legislación laboral, que en algún punto tiene una propuesta modernizadora en lo que envió el Poder Ejecutivo. Así que yo espero, digamos, que se apruebe en un clima, en un buen clima. Puede haber manifestaciones, pero... Movilización, que es lógico, en la calle, pero con sí, poca idea. Yo lo que necesitamos es que no haya violencia, ¿no? Digo, a mí me parece que está muy bien que movilicen. Siempre la movilización es válida para expresar una opinión que puede ser en algún caso contraria, pero no tiene que ser violenta. Y de todos modos también es interesante ver cuáles son los puntos que el sindicalismo está en más desacuerdo, porque en muchos casos esos puntos no tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, sino de sus propias cajas. Sí, la caja, exactamente, que no les los toquen aportes, si la gente, si va a retener el aporte solidario directamente la empresa o voluntario del trabajador, el aporte a las obras sociales, digamos, cuánto se afecta lo que va a las obras sociales sindicales. También uno ve que en realidad cuando Pablo Moyano recién decía vienen por nosotros, yo no sé si ese nosotros es nosotros los trabajadores o nosotros los sindicalistas. O la caja. Y a mí me da la sensación que lo que más preocupa a algunos dirigentes sindicales como Pablo Moyano es que se afecte sus reclamos, caja, digamos, su poder y no los derechos de los trabajadores, que desde hace rato están muy afectados por la realidad de un país con más de 40% de trabajadores informales. ¿Vos cómo lo ves, Margarita? No, creo que hay que separar un poco todas las discusiones. Hoy también la discusión está metida dentro de los gobernadores. Claro. Más allá de que, igual que con el sindicalismo, con los gobernadores también pasa, que hay quienes tienen más vocación por arreglar con el gobierno, y el gobierno está desplegando, obviamente, una cantidad de estrategias y de recursos para conseguir los votos
necesarios, sea a través de sindicalistas o a través de gobernadores. Los gobernadores se ven afectados, por supuesto, porque pierden con la reducción del impuesto a las ganancias. Ingresos, porque dentro de la reforma laboral, que son varios los capítulos que hay, está el capítulo de la cuestión tributaria, impositiva, sin duda, que sin es donde duda. los gobernadores pierden. Pero nos falta fuerza en un país con 6 millones o 7 pero de es que un poco informales, me ¿no? parece que a veces equivocamos los ejes de la discusión, porque esto no deja de ser la interna de los Moyanos, la interna del sindicalismo y la interna del peronismo, en realidad. Sí. Esto en el marco de una Argentina con instituciones cada vez más débiles. Hoy hay una nota en uno de los diarios de Rodolfo Terraño donde dice no es la economía estúpido, es la corrupción. El problema de la Argentina es la debilidad que tienen nuestras instituciones. Gobiernos tras gobiernos, por supuesto, ganaron los de Milei por la corrupción extrema que tuvieron los kirchneristas, pero estos no tienen ninguna vocación de resolverlo. En 2 años han tenido más conflictos de corrupción, digamos, y de opacidad en el gobierno que lo que habían acumulado los otros en tantos años. Con ese tema y con el Pero abogado es que yo de creo Manzanares, que hay que uno de poner los arrepentidos por el tema cuadernos, a ver si se un reactiva o no. poco el eje en las instituciones y los cómo controles, funcionan claro. las instituciones, los organismos de control. Y la otra cuestión que tiene que ver con la reforma es que en la Argentina no se discute lo central, que es cómo se crece. Yo creo que el crecimiento de la Argentina está vinculado con las instituciones sólidas, fuertes, creíbles y la justicia independiente, y que discutir la reforma laboral es cómo ir por detrás, poniendo los caballos por detrás del carro, en realidad. Yo creo que necesitamos discutir cómo se genera empleo. Hoy la situación laboral está precarizada desde hace muchísimo tiempo. Además con un número altísimo. Hoy el trabajador que de se gente queda, negro. ¿qué hace el trabajador hoy? Acepta condiciones de trabajo que son desfavorables para no perder el trabajo que tiene, porque si no, no consigue otro. Bueno, ya sigo con